Iglesia, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos nuevamente y poder estar aquí con todos ustedes. ¿Por qué no me acompañan ahí en su lugar y me acompañan a orar? Señor, gracias te damos por este tiempo, Dios, por este nuevo día, por esta oportunidad que tú nos das de poder nuevamente estar en tu presencia, Jesús. Hoy nos disponemos en cuerpo, alma y espíritu para escuchar alabanzas, para adorarte, para escuchar la plática, la charla que hoy traes para cada uno de nosotros y que pueda impregnarse en cada poro de, de nuestra piel, Señor, y que nosotros podamos ser hacedores de ella, Jesús. Hoy te damos gracias, gracias y gracias por oportunidades diarias, Dios, y porque tú siempre estás con nosotros, Dios, a nuestro lado en cada instante y en cualquier lugar. Gracias te damos en el bendito nombre de Jesús. Amén. Así es, Dios. Hoy te damos gracias y levantamos nuevamente nuestra voz solamente para ti, Jesús. Nos congregamos hoy con anticipación, clamándote a ti. Deseamos presenciar tu gloria y majestad revelada. Por ti estamos aquí, por ti estamos cantando. Ábrenos los cielos, queremos verte. Abre las compuertas del río glorioso de tu corazón, llenando nuestra adoración. Tu gloria pudo ver hoy al resplandecer los rostros que hay aquí. Desciende a este lugar y muestra tu verdad, miramos hacia ti. Por ti estamos aquí, por ti estamos cantando. Ábrenos los cielos, queremos verte. Abre las compuertas del río glorioso de tu corazón, llenando nuestra adoración. Muestra, muestra tu gloria, muestra, muestra tu fuerza, muestra, muestra tu gloria, oh Dios. Muestra, muestra tu gloria, muestra, muestra tu fuerza, muestra, muestra tu gloria, Dios. Ábrenos los cielos, queremos verte. Abre las compuertas del río glorioso de tu corazón, llenando nuestra adoración. Ábrenos los cielos, queremos verte. Abre las compuertas del río glorioso de tu corazón, llenando nuestra adoración. Así es, Señor, te entregamos hoy esta alabanza, te exaltamos, Señor. Aquí estoy ante tu trono, aquí estoy, traigo mi corazón guiado, te vengo a adorar. Quebrantado, me postro en tu altar. Necesito que transformes mi interior. Necesito
Necesito que
atmósfera cambiando está. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. Llenas este lugar, derramando tu amor me envuelve. He venido por ti a tus brazos de amor, tu amor me envuelve. La atmósfera cambiando está. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. Llenas este lugar, derramando tu amor me envuelve. He venido por ti a tus brazos de amor, tu amor me envuelve. Llenas este lugar, derramando tu amor me envuelve. He venido por ti a tus brazos de amor, tu amor me envuelve. Ven y llena este lugar. Que tu poder descienda hoy, venga tu reino, que se haga aquí tu voluntad, como en el cielo. Que tu poder descienda hoy, venga tu reino, que se haga aquí tu voluntad, como en el cielo. Ven y llena este lugar. Ven y llénanos, Señor. Ven y llena este lugar. Milagros pueden suceder. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. Milagros pueden suceder. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí.
Buenas tardes, familia, amigos, me es un gusto nuevamente estar con ustedes. Hoy el tema que les voy a compartir le he puesto por título Ama a tu buen samaritano. Y este título se desprende precisamente de una historia que la mayoría conocemos y que a nosotros quizás ya se nos hace simple entender quién es nuestro prójimo. Pero esto fue realmente una pregunta que le hicieron a Jesús. Y no es una pregunta tan simple como a nosotros nos parece. Pareciera que la mayoría de las personas creen tener la respuesta correcta. Y vamos precisamente a la Biblia, ahí en el Evangelio de Lucas, capítulo 10, verso 25 al 37, de donde se desprende la parábola del buen samaritano. Lucas 10:25 dice así: dice que un día un experto de la ley religiosa se levantó para probar a Jesús. Ojo con eso, iba a probar a Jesús con la siguiente pregunta y le dijo: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús contestó: ¿qué dice la ley de Moisés? ¿Cómo la interpretas? El hombre contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Correcto, le dijo Jesús, haz esto y vivirás. El hombre quería justificar sus acciones y entonces le vuelve a preguntar a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Voy a hacer un hincapié en este espacio. Este versículo 29, en la versión Dios habla hoy, más bien dice que el hombre quería justificar su pregunta de la primera que le había hecho. Y por eso le pregunta a Jesús y le dice, le hace esta pregunta aparentemente tan simple a nuestros ojos: ¿y quién es mi prójimo? Imagínense, un supermaestro de la ley de Dios, la ley judía, un supermaestro de la ley de Moisés. Imagínense que no supiera quién es el prójimo. Seguramente nosotros diríamos, pues obvio, ¿verdad? Es cosa de primaria. Pero la realidad es que un gran maestro le estaba preguntando a otro gran maestro quién era el prójimo. Y le estaba preguntando cómo hacía para alcanzar la vida eterna. Entonces Jesús le cuenta una parábola, una historia a partir del versículo 30, que es la parábola del buen samaritano, donde dice que Jesús contó una historia y dice que un día un hombre judío bajaba de Jerusalén a Jericó y fue atacado por ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y lo dejaron medio muerto al costado del camino. Entonces un sacerdote pasó por ahí de casualidad, pero cuando vio al hombre en el suelo cruzó al otro lado del camino y siguió de largo. Un ayudante del templo pasó y lo vio ahí tirado, pero también siguió de largo por el otro lado. Entonces pasó un buen samaritano, despreciado, y cuando vio al hombre sintió compasión de él, se le acercó y se le alivió las heridas con vino y aceite de oliva, y se las vendó. Luego subió al hombre en su propio burro y lo llevó hasta un alojamiento donde cuidó de él. Al día siguiente le dio 2 monedas de plata al encargado de la posada y le dijo: cuida de este hombre. Si los gastos superan esta cantidad, te pagaré la diferencia la próxima vez que pase por aquí. Ahora bien, ¿cuál de los 3
¿te parece que fue el prójimo del hombre atacado por los bandidos?, preguntó Jesús. El hombre contestó, el hombre religioso, el sabio de las Escrituras, el que mostró compasión. Entonces Jesús dijo, así es, has contestado muy bien, ahora ve y haz tú lo mismo. ¿Qué pregunta la del versículo 36? Esta segunda pregunta responde a la primera pregunta: ¿de quién es mi prójimo? Después de que Jesús le cuenta esta historia, le pregunta a él mismo, apostando a su buena conciencia y razonamiento, y le dijo, ¿quién de los tres es el prójimo? Pero fíjense bien, el prójimo del que cayó en manos de ladrones. ¿Quién es? Y entonces la respuesta es el que tuvo compasión del moribundo. Esa es la respuesta correcta. Pero entonces yo quiero poner sobre la mesa, ¿por qué entonces la mayoría de personas, casi de forma automática, cree que el prójimo es cualquier persona que tiene al lado? Cree que es el semejante. Creo yo que esta es una de las grandes falsedades históricas. Porque la Biblia no dice que el prójimo es lo mismo que el semejante. Porque si no, entonces la respuesta correcta de este escriba hubiera sido, oye, ¿quién es el prójimo? Pues los tres, ¿verdad? Porque los tres son semejantes como seres humanos. Pero no fue así. El prójimo solamente fue uno. Ahora, ¿por qué estamos hablando de esto? Vamos a verlo, porque esto es realmente trascendente en el reino de Dios y en la funcionalidad de la iglesia. Es más, es trascendente de tal forma que Jesús dijo que el que obedece estos dos mandamientos, le dijo al escriba, haz esto y vivirás. De eso depende la bendición, de eso depende la vida en abundancia, de eso depende la vida eterna. Entonces es muy relevante entender quién es realmente el prójimo del que estaba tirado. No sé si alguna vez tú has estado tirado en la vida y has recibido la ayuda de alguna persona, un amigo o un familiar, pero una ayuda de esa que quizá quedas en una deuda moral, en una deuda con esa persona para toda la vida. Una gran ayuda. Observa, la pregunta tiene como enfoque la persona que ha sido víctima de los ladrones. No se sabe si esta persona, no se cuestiona si este hombre es justo o injusto, no se sabe si este hombre es un perverso, si este hombre es un pecador, no se sabe quién es esta persona, sencillamente hoy está en desgracia y necesita la ayuda y alguien le tiende la mano para darle compasión. Entonces esa persona que le tiende la mano, este buen samaritano, se convierte en el prójimo. Permíteme decirte, para empezar a aterrizar un poquito más en esta palabra del prójimo. En la antigüedad, los mismos judíos nunca consideraban que el prójimo era cualquier persona o cualquier otro ser humano semejante. De ninguna manera. Tal es así que hay varios versículos en la Biblia, en el Antiguo Testamento, pero vamos a tomar en cuenta primeramente que la ley de Moisés en una manera general fue dada a los judíos, para los judíos, con la intención, sí, y con la puerta abierta de que personas ajenas al pueblo de Israel
que pretendían pertenecer y buscar a Dios y conocer al Rey y al Dios maravilloso de los judíos, quisiera hacerlo, podían hacerlo a través del pacto de la circuncisión y ser considerado ese extranjero como un judío más. Pero realmente la ley fue dictada a los propios judíos. Entonces, ellos jamás, ojo con esto, los judíos nunca interpretaron que el prójimo era semejante o cualquier persona. De hecho, tenía que ver con una persona más cercana. Digo, tan nunca lo interpretaron que ahí, si lo observas en tu Biblia, en Mateo 5:43, Jesús hace referencia a un mandamiento que un poco distorsionado, que donde decía, oíste que fue dicho, amarás a tu enemigo y aborrecerás a tu prójimo. Los judíos habían caído en esta conclusión, pero porque ellos entendían que el prójimo no era cualquier persona. ¿Por qué estamos haciendo énfasis en esto? Porque el segundo mandamiento más importante de la ley dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y yo quiero preguntarte a tu corazón y a mi corazón, ¿realmente quién cumple este mandamiento desde el enfoque del semejante? ¿Quién lleva a vivir a su casa a cualquier persona que se encuentra en la calle tirado? O a lo mejor no tirado. O que lleve a vivir a su enemigo. A ver, lleva a vivir a tu enemigo a tu casa y manténlo. Yo creo que en ese sentido ninguna persona cumple este mandamiento. Fíjate lo cercano que era realmente el concepto de prójimo en Israel, que en Proverbios 3:29, uno de los varios mandamientos que habla del prójimo en el Antiguo Testamento, dice, no intentes mal contra tu prójimo que habita confiado junto a ti. O sea, se refiere a una persona realmente cercana. Se estaba refiriendo a alguien del pueblo, y no solamente a alguien del pueblo, sino del círculo, del vecindario muy cercano. Entonces, quiero enfatizar, aunque yo sé que esto nos revienta los sesos, que el prójimo no es el semejante. Según la Biblia, según Jesús y Dios mismo. Pensemos en estos dos grandes mandamientos. El primer gran mandamiento nos suena muy razonable a la lógica, al entendimiento humano, porque Dios nos pide amar a un Dios perfecto, a un Dios amoroso hacia nosotros, que ha dado todo por nosotros, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y nuestra mente. Que aunque también es un proceso que la persona no empieza tan fácil a llevarlo a cabo, es más posible. Pero el segundo, como mencioné, si lo viésemos el prójimo como la postura del semejante, en verdad que no suena nada razonable. Y si fuera el semejante, nadie podría lograr eso. Todos estaríamos fuera de la voluntad de Dios y destinados a la condenación eterna. Porque no hay tal persona en este mundo que pueda, bueno, a excepción de uno, ¿verdad?, que pueda amar al enemigo, al semejante, como a sí mismo. Que haya cumplido la perfección y lo esté cumpliendo este mandamiento. ¿Y por qué insistimos en esto?
Porque un falso entendimiento del prójimo nos ha llevado a una situación peligrosa en la iglesia. Una situación donde no se promueve y se ha perdido la fraternidad y pone en riesgo completamente la unidad. Una iglesia que a través de la historia más bien ha ido a hacerse más institucional y menos fraterna, más organizacional y menos unida. La iglesia de forma peligrosa donde se ve la figura del líder religioso con desconfianza, ya sea el líder, el padre, el pastor o el cura, como usted le ponga. ¿Sí o no que se le ve con desconfianza? ¿Sí o no que las personas, la mayoría dicen profesar una religión, pero van a ese lugar y no están en pleno ni dispuestos a amar a esa persona, a ese líder, a esa persona? Siempre se le ve con cierto recelo, como marcando cierta distancia. Y sabes, esto es llevado a la iglesia cristiana. Y por eso se ama y se busca más una relación no tan cercana. Algo que no tenga que ver con yo amar tanto a mi prójimo. Por eso a veces nos damos el lujo de criticar y juzgar a los demás, o estar con una lupa viendo los errores de la otra persona, o de la persona que está al frente o el que está al lado. Y no considero que todos sean prójimos, ni aun los que están al lado dentro de una iglesia. Pero sabes, si entendemos realmente en nuestro corazón cómo funciona este mandamiento, vamos a recibir la bendición de Dios. Hay esperanza, hay más esperanza en entender que el amor al prójimo tiene que ver con una cuestión de deuda. Escucha bien, tiene que ver con una cuestión de deuda. Ahora, también hay que tener cuidado de colocarnos a nosotros mismos, porque mucha gente cae en la tentación de colocarse como ese maltratado y ponerse como en el papel de aquellos que debiesen ser los objetivos y los centros del amor, como las personas que exigen ser amadas y de repente se quejan o juzgan ante la falta de amor. Hay que tener cuidado de esa conducta, porque la Biblia no dice exige amor al prójimo. Sí, exige amor al buen samaritano. La Biblia dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, el prójimo tiene que ver con una esencia de la deuda. ¿Qué iba a suceder cuando esta persona víctima hubiese recuperado la salud, sus heridas hubiesen sido sanadas, posiblemente alguno de sus huesos de sus fracturas iba ahí a soldarse, no sé, iba a recuperarse completamente? Para él era este mandamiento, para él era este amor a su prójimo, era ir a buscar a ese buen samaritano que había tenido compasión y amarle como a sí mismo. Y muchos de los mandamientos que tienen que ver con esa unidad perfecta y cercana, tienen que ver con la funcionalidad de la gratitud a esa persona que ha hecho mucho por ti. Vamos a ver algunos ejemplos.
Efesios capítulo 6, versículo 1 al 3. Efesios 6, versos 1 al 3. Dice: hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y disfrutes de larga vida sobre la faz de la tierra. Desde el círculo de la familia, la Biblia nos lleva a honrar a nuestros padres y dice: este es el primer mandamiento con promesa. ¿Por qué? Porque se les debe la vida, se les debe el sustento, se les debe el amor, se les debe la atención cuando éramos indefensos, cuando éramos niños, se les debe el cuidado, se les debe la protección y muchas otras cosas que el ser humano tendemos a olvidar. Y por eso prácticamente Dios nos está instando a no olvides el ser agradecido y paga tus deudas a aquellas personas que han sido de bendición para tu vida. Haz esto y vivirás. Haz esto y vivirás. Y comienzo por ahí, porque aunque pareciera que todos deberíamos entender las normas divinas, morales, del amor a los cercanos, a los que les debemos agradecimiento, pero lastimosamente no es así algunas veces. Por eso la esperanza es esta: que tú y yo no nos pongamos una carga de más. Es más, observa lo que te estoy diciendo. Cuando yo te digo que el prójimo no es el semejante, no te estoy poniendo más carga, te la estoy quitando. Porque amar al semejante como te amas a ti mismo, casi cosa imposible. Pero al amar al prójimo es más alcanzable, esperanzador, y aparte nos ha de producir la vida y hemos de permanecer en ella. Romanos capítulo 13, verso 7 dice: paguen a cada uno lo que le corresponde. Si le deben impuestos, hay que pagar impuestos, ¿verdad? Paguen los impuestos. Si deben contribuciones, paguen las contribuciones, o vamos a decir las deudas. Al que le deban respeto, denle respeto, y al que le deban honra u honor, ríndanle honor y honra. Hablamos esto porque esta es la esencia de la iglesia. Este es el plan del evangelio perfecto de Jesús. No sé ustedes cuántos han observado personas que viven fuera de la bondad de Dios, fuera del conocimiento de Dios, y hasta con cierta queja dicen: es que ¿dónde está Dios? A ver, yo no lo veo, a ver que venga y se me muestre, que se manifieste. Y luego de repente al ser humano le es chocante y tediosa la idea de pensar que forzosamente Dios va a utilizar seres humanos para hablarnos, para manifestarse a través de ellos. Yo por muchos años viví choqueado con esta idea. No me parecía. Yo le decía:
Señor, pues si tú existes, ¿por qué simplemente no te acercas a mí y me hablas? Yo escucho continuamente gente así. ¿Por qué no te acercas? ¿Qué crees? Si fuese así, jamás podríamos tú y yo cumplir con este segundo mandamiento. Y vamos a comenzar diciendo que Jesús es ahora sí que es el primogénito de los prójimos. Jesús es el máximo buen samaritano. Todos lo entendemos, que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo en la cruz, para que todo aquel que en Él cree tenga vida eterna. Todos entendemos que Jesús nos amó independientemente nuestra condición moral. Él nos amó hasta la muerte. Y fíjense bien, Él no solamente amó a los prójimos, no. Él amó a los semejantes. Él amó a todo ser humano. Pero este es otro nivel. Porque no nos vamos a quedar solamente con amar al prójimo. Pero esto es para aquellos que han entendido el reino. Y entonces van a aprender a amar también al semejante y aún al enemigo. Pero bajo un propósito y con un propósito. No nos vamos a limitar al prójimo. No nos vamos a limitar al cercano. O a quien le debamos deudas espirituales, deudas del alma, deudas morales, deudas económicas. Por Dios. Empezando por ahí, ¿verdad? ¿Cómo hay personas que no identifican a su prójimo? Que ni siquiera les gusta pagar sus deudas, ¿verdad? Pero quiero decirte en el nombre de Jesús que la esperanza es que Dios quiere que tú y yo entendamos, comenzando por ahí. No debamos a nadie nada, pagar a cada quien lo que debemos, dice la Escritura. Al que respeto, respeto. No debas nada. Proverbios 17:13 dice, fíjate bien, dice que aún esto es tan esencial para la vida, dice que el mal no se aparta de las personas que pagan mal por bien. Yo te pregunto, ¿tú conoces personas que te hayan pagado mal por bien? Y si hablamos del dinero, ahí me voy a meter el dedo en la llaga, ¿verdad? Hay gente que tiene una costumbre de pedir y no pagar. Dejar deudas por aquí y por allá. ¿Sabes? Esta es la esencia del Evangelio. Los hijos de Dios, escucha bien esto. Vamos a ir cerrando con esto. Los hijos de Dios verdaderamente aprendemos a identificar el máximo prójimo. El mayor ejemplo de la iglesia, ese buen samaritano, el que dio su vida en rescate por muchos, y es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y luego, segundo paso, porque ese es el primer paso del reino de los cielos, es la mecánica, es cómo funciona, es el motor del amor, es la forma como se echa a andar el amor. ¿Cómo se echa a andar la fórmula del amor en el reino de los cielos? Cuando hay personas que han decidido amar a Cristo con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente, y que después reciben el llamado, adoptan el llamado de Jesús, que les dice: ve y haz discípulos a todo lugar.
predícales en mi nombre, enséñales, ámales. Y por esto este segundo nivel del motor del amor, ese segundo escalón, tiene que ver con una deuda, como dijimos hace rato. Romanos 1:14, el apóstol Pablo lo decía de esta manera. Él decía que por causa de lo que Cristo había hecho con él, de su gran amor y misericordia, él dijo: a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Soy deudor. Porque así yo estoy buscando pagar mis deudas de lo que Jesús hizo por mí. Y entonces es de esa manera, a través de seres humanos, como recibimos el amor de Dios, como recibimos el mensaje de Dios, como recibimos la revelación de Dios, y voy más allá, como recibimos la vida de Dios. Es a través de los seres humanos como Dios obra y obra en milagros de salvación, y Dios abre tus ojos y abre tu entendimiento, porque fue un día un buen samaritano enviado por Dios, que quizá fue tu líder, fue tu pastor, fue esa persona simplemente que decidió amar con todo su corazón, y dedicó tiempo, y dedicó su vida, y dedicó su esfuerzo, y dedicó muchas cosas para amarte como un buen samaritano y llevarte el máximo tesoro de la presencia de Dios a tu vida. En este segundo paso es Cristo enviando cualquier cantidad de buenos samaritanos, en la expectativa de encontrar hombres y mujeres dignos de la piedad de Dios, que alcancen a identificar a esos prójimos que les están trayendo la vida y vida en abundancia, que les están trayendo el Evangelio. Y en este tercer paso, entonces aquellas personas que estaban heridas, tiradas, que estaban sin esperanza en el mundo, sin Dios, que estaban completamente perdidas, pero de repente hubo un gran samaritano, hubo un prójimo. Entonces en ese tercer paso, escúchame bien, aquí es donde funciona el milagro del Evangelio. Cuando estas personas alcanzan a visualizar, cuando Dios les alcanza a dar a entender y ver cómo les está llegando el Evangelio, les ha llegado a través de esos buenos samaritanos, y entonces estos hombres son capaces de amar a ese buen samaritano, amar a su líder, su pastor, amar a su hermano que lo llevó a los pies de Cristo, amar a esa persona como a sí mismo. Y aquí es cuando nace la fraternidad en la iglesia, y aquí nace la unidad, y aquí nace el verdadero amor, y aquí es cuando se echa a andar el motor del amor en la iglesia. No es antes. Aquí es, en este punto, donde el reino de Dios es bendecido, donde se está hablando de buenas tierras que están produciendo fruto. Y entonces en este tercer paso, también esas personas que identifican a sus buenos samaritanos, también se convierten en sembradores de reino. También se convierten entonces, ahora sí, en personas que no solamente aman a sus prójimos, sino también escalan a otro nivel, donde Jesús dijo: amad a vuestros enemigos, que hace salir el sol sobre buenos y malos, para que seas hijos de Dios, ¿verdad? Que hace salir su sol y hace llover sobre buenos y malos. Entonces aquí sí, quizás en ese cuarto escalón, es donde entonces ahora sí entra el amor al semejante. Pero ojo,
Ojo que aquí Dios nunca ha dicho, ámalo como a ti mismo. Ojo. Ojo porque de repente hay personas que acostumbran a ponerse de tapete para los demás. O son expuestas a la violencia. Ojo con esto. La deuda. Vamos a terminar. Efesios 4:25. Observemos, ya por último, cómo el prójimo lo vamos a encontrar dentro del círculo íntimo de esa persona que ha bendecido tu vida. Y dice así Efesios 4:25, dice, por tanto, dejando la mentira, hable cada uno a su prójimo con la verdad, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. Observa cómo la figura del prójimo estaba dentro del pueblo, dentro de la iglesia. Y primera de Juan, capítulo 4, versículo 10 al 12, vamos a leerlo allí. Lo voy a leer en la versión Dios habla hoy. Y dice así la escritura: el amor consiste en esto, no en que nosotros hayamos amado a Dios de inmediato, sino que Él nos amó primero a nosotros y envió a su Hijo. Vamos a ponerle pausa. Dios se ha comportado primeramente como ese buen samaritano. Y dice aquí para que ofreciéndose en sacrificio, entonces nuestros pecados quedarán perdonados. Y hace la reflexión, queridos hermanos, si Dios ha amado así, nosotros también debemos amarnos unos a otros. Entonces aquí ya es cuando entra el segundo escalón y el tercero, donde correspondemos el amor a ese prójimo y donde correspondemos el amor a los que nos aman. Y fíjate bien, hasta ahí entra el concepto de la hermandad, este concepto que ya se ha perdido y ha pasado de moda, y a mí tampoco no me gusta. A mí no me gusta llamar hermano a cualquiera, porque no cualquiera lo es. Entonces, pero lo que sí es que Dios nos lleva a identificar a los cuales les debemos para amarles. Y yo te voy a invitar a que tú puedas identificar siempre la fuente del favor de Dios para tu vida, comenzando por nuestro Señor Jesucristo y las personas que realmente han sido de bendición y que son de bendición y son de vida para tu alma. Y dice la Escritura, ámalos como a ti mismo. Haz esto y vivirás y permanecerás en la vida. Te invito a que cierres tus ojos, por favor. Bendito Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo yo te clamo que quites de la mente y del corazón todo concepto erróneo del prójimo y de la funcionalidad del motor del amor en la iglesia, y que incluso nos quitemos esa carga pesada que distorsionadamente hemos pensado que el amar
a otros como a nosotros mismos era competencia de todos los semejantes. Que podamos entender realmente quién es el prójimo. Y que podamos, Señor, identificarlo y comenzar a funcionar en el amor y echar a andar ese amor dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia. Amor que produce fraternidad, amor que produce unidad, amor que produce confianza y amor que produce realmente esa hermandad. Padre, que te ruego en el nombre de Jesús, mi Dios, por esta gran necesidad de que verdaderamente aprendamos a amar como tú amas, de la forma correcta. Mi Dios, y que podamos fluir en tu presencia de una manera sobrenatural, comenzando por pagar nuestras deudas de honra, de respeto, de amor, de bendición y aún de vida eterna, aún de la vida espiritual, de la vida en abundancia. Mi Dios, te pedimos, Padre, que tú nos ayudes y nos dé la sabiduría para obrar siempre en gratitud, obrar siempre, Señor, en amor, obrar siempre, Señor, echando a funcionar y a corresponder y haciendo crecer el círculo de amor de tu iglesia. Te ruego por aquellos, Padre Dios, por aquellos que no entienden y que no han entendido la funcionalidad fraternal de la iglesia. Te pido, Dios, por esperanza para ellos, mi Dios, para que tú les rescates de todo engaño del diablo, de una relación humana superficial a la defensiva, de relaciones humanas en el círculo de la iglesia en el cual las mantenemos a distancia, porque no podemos ni siquiera confiar unos en otros. Yo te ruego, Padre, que tú rescates personas aunque se encuentran en esa condición. Te lo ruego, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga. Ama a tu prójimo como a ti mismo.